Capítulo 6. El regalo de la tristeza. Durante mis viajes para enseñar sobre consejería bíblica, a menudo comento que Dios da regalos a los padres que pueden ser difíciles de identificar como tales. Cuando necesitamos aprender a ser pacientes, nos envía hijos, y cuando necesitamos compasión, nos envía hijas. En el mismo sentido, la tristeza es un regalo de Dios. Él la envía a nuestra vida para hacer cosas que no podrían lograrse de otra manera. La palabra tristeza aparece en 36 ocasiones en la Biblia, una de las cuales es en Nehemías capítulo 2. Allí Nehemías estaba en Susa a causa de la deportación de los judíos y era siervo del rey Artajerjes. Un día le llegó la noticia de que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y las puertas de la ciudad quemadas. Esto produjo un efecto profundo en él y alteró su estado de ánimo. Al desempeñar sus funciones como copero, el cambio de actitud y de apariencia de Nehemías fue notado por el rey. Así que el rey me preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, y le dije al rey: Viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿Qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: Si le place al rey, y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Artajerjes respondió con un permiso para que Nehemías viajara a Jerusalén y reparara las murallas, así como con fondos para realizar la obra. Esta es la última vez que leemos de la tristeza de Nehemías en su estado de ánimo o en su expresión facial. Nehemías encaja en el patrón de la tristeza normal. El rey notó que no estaba enfermo. La tristeza reflejada en su rostro y en su corazón era el resultado directo de una pérdida personal. Su hogar, Jerusalén, estaba en ruinas. El tamaño de su tristeza era proporcional al tamaño de su problema. Era grande. La perturbación de su estado de ánimo continuó hasta que fue resuelto el problema. Sin embargo, sin el regalo de la tristeza, es probable que el resto de la historia de Nehemías nunca hubiera ocurrido. Si consideramos los tres propósitos de la tristeza normal, según Horwitz, incluyendo el apoyo social, rendirse cuando continuar la lucha provocaría peores daños y abandonar esfuerzos fallidos. Parece ser que el primero y el segundo corresponden al ejemplo de Nehemías. El segundo puede verse en la manera en que Nehemías responde a la afirmación del rey. Eso no es más que tristeza de corazón. Nehemías se asustó terriblemente. Pienso que pudo haberse sentido tentado a decirle a Artajerjes que estaba enfermo, pero esto habría sido una mentira. Sin embargo, él compartió su historia y aprovechó la oportunidad de ayudar a su pueblo. Por alguna razón, Artajerjes sintió compasión ante el profundo dolor de su siervo. Sin dudas, Nehemías era un trabajador responsable y una buena persona, y por eso el rey decidió tener compasión de su problema. Además, ciertamente podemos ver a Dios trabajar mientras Nehemías oraba con tanto fervor como Pedro cuando se hundía bajo las olas. En cualquier caso, es verdad que Nehemías estaba triste y que el rey sintió compasión ante esta tristeza y lo ayudó. Por tanto, en el caso de Nehemías, parece que la tristeza fue una parte normal de su ser y tuvo una causa. También le fue útil a él y a su pueblo, ya que provocó el apoyo de las personas a su alrededor. La tristeza de Nehemías lo movió a acudir directamente a Dios en oración y terminó cuando llegó la solución. Cuando examinamos la tristeza en la Biblia, este es el patrón que encontramos con frecuencia. Si queremos ayudar a personas que están luchando con tristeza que ha sido etiquetada como depresión, debemos responder tres preguntas. 1. ¿De dónde viene la tristeza? 2. ¿Qué beneficio puede resultar de ella? 3. ¿Qué podemos hacer como cristianos para llevarla a un fin útil?
Estas preguntas aplican en especial a los deprimidos entre nosotros que tienen causas identificables para su tristeza. ¿De dónde viene la tristeza? Si la tristeza está relacionada con la pérdida, la historia de la tristeza normal comienza en el huerto del Edén, el escenario de la mayor parte de la humanidad. Imagina tomar una decisión que arruinará tus finanzas por los siguientes 20 años, justo cuando deberías estar en la playa disfrutando de tu pensión. Ahora, multiplica esa emoción por 1.000.000. Con esto puedes comenzar a sentir el terrible peso emocional que debieron sentir Adán y Eva mientras estaban de pie fuera del huerto, sabiendo que nunca podrían volver a entrar. Podrían ver todas las cosas buenas que habían perdido. El temor a Dios había reemplazado la relación que una vez disfrutaron. Ahora el dolor sería parte del alumbramiento. El trabajo ahora implicaría dificultad, pues la tierra produciría cardos y espinos que crecerían tan rápido como el trigo. Un ángel con una espada en llamas se había puesto a la entrada del huerto para evitar su regreso. Los aguardaba un mundo incierto en el que el más grande enemigo se había introducido, como lo resume Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Nuestra capacidad para sentir tristeza y gozo y otras emociones forma parte de nuestro Creador. Fuimos creados a la imagen de Dios y esto incluye la capacidad de sentir emociones. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es notable que la primera vez que se usa una palabra relacionada con tristeza sea Génesis capítulo 6, versículo 6. Aquí Dios dice que sintió tristeza en su corazón por haber creado al hombre, porque su intención era solo hacer siempre el mal. Yo no creo que nuestra tristeza sea un simple diseño biológico ni un accidente. Parece ser que Dios nos creó de esa manera, a su imagen y por una buena razón. La maldad de la humanidad entristeció tanto a Dios que dijo, me pesa haberlos hecho. Esto lo dice Génesis capítulo 6, versículo 7. Su tristeza lo llevó a juzgar a la humanidad con un diluvio que mató a todo ser humano, menos a Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando el hombre y la mujer escogieron pecar, el resultado fue tristeza de parte de Dios. También nosotros experimentamos tristeza por las decisiones pecaminosas que otros toman. Esto ha sido así desde la caída. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de tristeza relacionada con pérdidas, como los que podemos identificar. En Génesis 40, José, el copero y el panadero del rey estaban en la cárcel. Los tres habían perdido su libertad. El copero y el panadero habían perdido su trabajo y su estatus, y su futuro estaba en duda. Ellos tuvieron sueños que parecían estar relacionados con su situación, pero no podían entenderlos. Su tristeza fue apropiada a la luz de sus problemas. Esto atrajo la atención de José, quien interpretó sus sueños. Las cosas terminaron bien para el copero, ya que fue restaurado a su trabajo. Desafortunadamente, la tristeza terminó de forma abrupta para el panadero cuando el rey lo mandó a ahorcar. Ana, en el libro de Primera de Samuel, es otro buen ejemplo de tristeza ocasionada por un grave problema. Ella había vivido durante años en un hogar donde su esposo tenía otra esposa. La otra mujer tenía hijos, pero Ana no. Con el paso de los años, ella seguía sin tener hijos y su tristeza aumentó. Esto afectó su apariencia, su matrimonio y hasta su adoración a Dios. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo votos y dijo, Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza.
Esto lo dice Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 11. Ana había vivido en la miseria durante años mientras la esposa rival la provocaba. Ese año, cuando ella adorar, se presentó a adorar, Elí el sacerdote la vio mientras oraba en silencio, moviendo los labios, y al principio asumió que estaba ebria. Sin embargo, escuchó su petición y oró por ella. Dios respondió estas oraciones y Ana concibió y dio a luz a Samuel. La siguiente vez que vemos a Ana es una persona diferente. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Lo dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 y 2. Su tristeza tenía una causa y atrajo la atención y la ayuda de los que estaban a su alrededor. Cuando terminó el problema, también terminó su tristeza. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios clínicos actuales, la tristeza de Ana habría sido etiquetada como una enfermedad, es decir, depresión. Existen muchos ejemplos bíblicos de tristeza inducida por problemas que hoy serían diagnosticados como un trastorno del estado del ánimo. Sin embargo, los que enfrentan pérdidas financieras o luchan con la crianza de hijos difíciles sufrirán de tristeza normal. Los hijos de Israel conocían bien este tipo de tristeza. El Éxodo es una asombrosa historia de salvación, redención y liberación por la mano de Dios. Y liberación por la mano de Dios mediante 10 de las plagas más espectaculares de la historia. Al dejar Egipto, caminaron con Dios, quien los guiaba en una nube y los protegía en una columna de fuego. Por asombrosa que fuera esta historia, después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y de ver al ejército de Faraón ahogarse en el Mar Rojo, aún así los israelitas hicieron un becerro de oro y lo adoraron como su Dios. La respuesta de Dios fue indicarle a Moisés que se apartara mientras él destruía a la nación y la reemplazaba con Moisés y sus descendientes. Moisés intervino y le pidió a Dios que lo borrara del libro de la vida en lugar de los hijos de Israel, cosa que Dios se rehusó a hacer. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado, y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esa mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso joyas. Lo dice Éxodo capítulo 32 del versículo 33 hasta el capítulo 33 versículo 4. Los hijos de Israel habían tomado una decisión pecaminosa. Muchos de ellos habían muerto y Dios les dijo que no viajarían con el resto de ellos a la tierra prometida. Habían sufrido una gran pérdida, de alguna manera similar a la que Adán y Eva habían sufrido. Su pecado les había robado la presencia de Dios y ellos hicieron duelo. Sospecho que su tristeza continuó hasta que, como resultado de la intercesión de Moisés a su favor, Dios afirmó más tarde que su presencia iría con ellos a la nueva tierra. Sin embargo, su tristeza inicial estuvo relacionada con su pérdida en cuanto a tiempo y severidad. Otro aspecto de la tristeza normal es la angustia que experimentamos cuando perdemos amigos o seres queridos por la muerte o por alguna partida temporal o permanente. Como hemos visto, Marta y María experimentaron angustia cuando Lázaro murió. Su pérdida fue identificable y su tristeza fue proporcional a la pérdida. Atrajo la atención de sus amigos y provocó apoyo. También atrajo ayuda real y allí es donde la tristeza como creación de Dios corresponde con su provisión para nuestra necesidad.
La interacción de Jesús con Marta, María y Lázaro tuvo cuatro elementos importantes. En la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, Jesús, quien era Dios, supo toda la situación. A pesar de su aparente falta de acción, Jesús tenía un plan que resultaría en la gloria de Dios y en el bien de Lázaro. Al encontrarse con el dolor de María y Marta, Jesús empatizó y lloró. Él escuchó sus preguntas y quejas sentidas sin juicio ni condenación. Dios o diseño biológico. Es difícil saber exactamente a qué se refería Horwitz y Wakefield con que la tristeza tiene un diseño biológico, porque no hicieron ningún intento de explicar la idea. Cuando los cristianos vemos la tristeza a la luz de la Escritura, identificamos a un Dios soberano que obra con la gracia para nuestro beneficio. Sabemos que todo ha sido creado por medio de Él. Esto incluye nuestra respuesta emocional a los altibajos de la vida. No es accidente que cuando sufrimos pérdidas respondamos de forma emocional por un tiempo y con una intensidad que corresponde al problema. Sabemos que Él, es decir, Dios, entiende nuestra tristeza porque Él la experimentó, ya que fue tentado en todo como nosotros, lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. En nuestras luchas y sufrimientos podemos estar seguros de que Jesús nos comprende. Cuando comparamos el concepto de Horwitz de diseño biológico con Dios como creador, es evidente que existe una gran ventaja en tener a Dios como nuestro diseñador, así como sabemos a ciencia cierta que Jesús conocía a Marta, María y Lázaro. Sabemos también que Él se preocupa por nosotros y nos escucha en nuestras luchas. La Biblia nos asegura que Jesús puede compadecerse de nuestras flaquezas y que fue tentado con las luchas que enfrentamos. Por esta razón se nos dice que podemos pedirle ayuda. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Cuando enfrentamos problemas, no tenemos que mirar la devastación y sacudir nuestro puño contra el Dios que no tiene ojos ni oídos. Dios está escuchando, le importamos y Él ofrece su gracia y su ayuda a los que confiamos en Él. En las crónicas de Narnia, C.S. Lewis nos muestra personajes como Lucy, a quienes se les presentan peligros y adversidades sin que ellos sepan por qué. Por el camino encuentran pistas que le dicen a Aslan que está tras bambalinas, dirigiendo la situación hacia la meta de él y el bien de ellos. Pero esta realidad es difícil de ver. A menudo Lucy logra obtener algún vistazo de Aslan, aunque no logra verlo en verdad ni sus propósitos cumpliéndose en medio de las circunstancias difíciles. Cuando Horwitz dice que la tristeza tiene un propósito, vislumbra tenuemente la realidad espiritual que la Biblia enseña. La enseñanza que vemos con tanta claridad en las Escrituras es que Jesús tenía un plan para la enfermedad de Lázaro y para la tristeza de Marta y de María. Dios usó su dolor, su sufrimiento y su confusión emocional para un propósito grande. En el fondo de nuestro corazón sabemos que nuestros problemas tienen un propósito porque Dios ha plantado ese conocimiento en nosotros. Esto hace que lo busquemos, tal como Lucy buscaba a Aslan. Ahora bien, ¿qué beneficio produce la tristeza? En el siguiente capítulo examinaremos la segunda pregunta que deberemos enfrentar como cristianos que sufren o que quieren ayudar a otros que sufren.